Bueno, muchachos, hola. En la clase de hoy vamos a trabajar el método de arandelas. Entonces, para ver en qué consiste este método, creo que es importante, primero que todo, aclarar cuál es la diferencia entre el método de discos y el método de arandelas. Bueno, entonces, voy a empezar explicando algo acerca del método de discos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que lo que tenemos que hacer al iniciar nuestro ejercicio es hacer un gráfico claro de la región que se va a poner a girar para determinar si vamos a tener que usar el método de discos o el método de arandelas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a graficar usted? En el gráfico tiene que hacer las curvas que le están pidiendo y tiene que tener muy bien representada la región que va a poner a girar alrededor del eje de revolución. Eso es clave para poder determinar si usa método de discos o método de arandelas. Entonces yo inicialmente les hice como un ejemplo. Veamos este dibujo, vamos a llamarlo, al llamarlo el dibujo A. Entonces supongamos que me dicen, yo no tengo ni idea si voy a usar método de discos o de arandelas. Entonces me dicen, haya el volumen del sólido de revolución que se genera al poner a girar la función y igual a f de x, digamos que es esta, azul, y igual a f de x, y la recta y igual, no sé, a y sub 0, que es esta roja de aquí. ¿Listo? Entonces, la región limitada por y igual a f de x y la recta y igual a y sub 0 es esta de aquí. Y supongamos que después de eso le dicen que van a poner a girar esa región alrededor de la misma recta y sub 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que al sombrear, miren, aquí se las pinté. Es importante pintarla para que ustedes se den cuenta. Si entre el eje de revolución y la región hay algún espacio, hay algún hueco. Ustedes vean ese eje de revolución y esa región que pinté. Entonces, ahí no hay ningún hueco. Imaginémonos esa región que fuera como una especie de, de piedrita, ¿listo? La ponemos a girar, o bueno, una especie de montañita, porque es solo el hilito, ¿no? Entonces, esa región la ponemos a girar alrededor, toda esa región alrededor de ese eje de revolución y igual a y sub 0. Entonces, si eso que estoy pintando ahí de rosado lo ponemos a girar alrededor de y sub 0, me está generando lo que estamos viendo en esta parte de aquí, ¿no? Entonces me está generando esta parte de aquí. Eso, rellenito, porque la región estaba rellenita. Entonces esto de aquí va a estar también rellenito. ¿Listo? Entonces, yo ahí me doy cuenta que tengo que usar el método de discos, porque logro observar en el sólido de revolución que dentro de ese sólido no se me ha generado ningún hueco, ¿listo? Entonces, como no tiene ningún hueco, entonces yo allí sé que tengo que usar el método de discos para poder hallar el volumen de ese sólido. Ahora, vamos a este dibujito de aquí que es B. Entonces, miren que esta primera curvita azul, la curvita azul de abajo que les pinté, es parecida a la que hice anteriormente. Pero aquí yo todavía no puedo saber nada porque no he pintado ninguna región. Sin pintar ninguna región, me es imposible saber si uso método de discos o método de arandelas. Porque si la región es esta
es lo que está por dentro de esta curvita azul. Entonces, al ponerla a girar, me va a dar un gráfico como el anterior, ¿cierto? Y eso yo sé que tengo que usar método de discos. Pero en este caso, me podrían decir que la región es la que se genera o la que se encierra por esta azul que llamemos la Y igual a f de x. Bueno, aquí he cometido pues como la imprudencia de pintar la otra azul. Vamos a pintarla de otro color. Esa es Y igual a f de x. Y tengo otra curva naranja, ¿listo? Y esa curva naranja, llamémosla por ejemplo Y igual a g de x, ¿listo? Y entonces, hasta el momento, si solo me dan esas dos funciones, yo no podría decir nada, pero si me dicen claramente, es la región encerrada por la recta y igual a y sub 0, y igual a f de x y y igual a g de x, entonces miren que se encierra en ese caso. Se encierra esta parte de acá. Entonces, como se encierra esa parte, entonces yo sé que si pongo a girar esa región alrededor de y igual a y sub 0, ¿qué va a pasar? Ya no me va a quedar como la pelotica que se me generó en arriba con y igual a f de x, sino que se me va a formar este sólido de aquí con un hueco en el centro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo clave para saber si uso método de discos o método de arandelas? La clave es determinar o más bien pintar la región. Y pintando la región podemos determinar si existe o no existe un hueco. Si existe un hueco, tengo que usar el método de arandelas. Si no existe hueco, tengo que usar el método de discos. ¿Listo? Pero entonces, el método de discos lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo es el método de arandelas? ¿O en qué consiste el método de arandelas? ¿Cómo se halla el volumen con el método de arandelas? Pues el volumen dice que está dado por pi por la integral, ¿listo? Entre A y B de el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado respecto a x. Ahora, la pregunta aquí, ¿quién es A y quién es B y quién es R mayor y quién es R menor? Bueno, entonces, primero, el intervalo de integración, ¿quién es A y quién es B? Usted tiene que mirar en dónde está el intervalo de integración en su función. Si ustedes miran, hay gráfica empezando desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Entonces, desde aquí hasta aquí, llamemos a este A y a este B. Entonces, el intervalo de integración es ese intervalo en donde usted encuentra gráfica. Miren que a partir de A, en todos los punticos usted encuentra gráfica. Por aquí también encuentra, solo que está por acá arriba, pero sí hay. Por aquí también encuentra, mire, por aquí está en la parte de arriba. Por todas estas partes encuentra. ¿Hasta dónde encuentra gráfica? Hasta B. Entonces, el intervalo de integración va a ser desde A hasta B, que es la parte en donde usted encuentra su región. ¿Listo? El intervalo en donde encuentra región. Ahora, ¿quién va a ser el radio mayor y quién va a ser el radio menor? El radio mayor es la distancia que hay desde la función más alejada
hasta el eje de revolución. Es decir, en este dibujo que les acabo de hacer, el radio mayor, la función que está más alejada del eje de revolución es la naranja, que es la función naranja, que es g de x. ¿Listo? Y como el eje de revolución es y sub 0, entonces r mayor sería, el r de x sería g de x menos el eje de revolución, que sería y sub 0. ¿Listo? Bueno, con el dibujo que yo estoy haciendo aquí, ustedes deben analizar muy bien el dibujo para hallar el R mayor y el R menor. Pero el R mayor es la distancia que está más alejada. ¿Y cuál es el que está más cerquita del eje de revolución? En este caso, sería este f de x. Entonces, el R menor sería f de x menos el eje de revolución. ¿Por qué menos el eje de revolución? Porque si el eje de revolución no es el eje X, yo ya les había dicho en la clase pasada que cuando eso sucede, tienen que hallar la distancia únicamente entre la función y el eje de revolución. Y eso se hacía restándole a la función el eje de revolución. ¿Listo? Lo del principio básico que les decían. Si ustedes saben que la distancia de aquí, este es el 0, que es el eje, ¿no? De aquí hasta aquí es f de x. Y la distancia que hay desde 0 hasta aquí es y sub 0. ¿Listo? Entonces, bueno, realmente esa línea sería vertical. De pronto, por si alguien dice, pero la línea tiene que ser vertical, entonces. Este es el 0. Aquí está f de x, es la distancia. Y aquí hay una distancia y sub 0. Desde 0 hasta aquí hay distancia y sub 0. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esta distancia? Este sería el r minúscula. ¿Cómo hacemos para hallar esta distancia? Pues lo que hacemos es restar f de x menos y sub 0. ¿Listo? ¿Y cómo hallamos la distancia mayor? ¿Cuál es la distancia mayor de la función g de x? Pues la función g de x está más arriba todavía. Entonces acá está g de x. Acá está 0. Y necesitamos hallar cuál es la distancia también a y sub 0. Entonces, esa distancia es la que llamamos R mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos? A g de x le restamos y sub 0 para poder hallar el R mayúscula. ¿Listo? Entonces, esos van a ser el R mayor y el R menor. ¿Listo? Si el eje de revolución directamente es 0, entonces directamente decimos que el R menor es f de x y que el R mayor es g de x. ¿Listo? La función que está más cerquita es el R minúscula y la función que está más alejada es la R mayúscula. ¿Listo? Y eso serían allí los radios que tendríamos que hallar. Listo, entonces, esa es la fórmula para hallar el volumen del sólido de revolución cuando se tiene que usar método de arandelas. Entonces, ¿cuándo hay método de arandelas? Cuando existe un hueco, ¿listo? En el sólido, se genera un hueco. Bueno, entonces, vamos a hacer unos ejemplos que nos ilustren lo que acabamos de mencionar acá. Entonces, supongamos que nos piden hallar el volumen del sólido formado al girar la región. Miren que siempre le tienen que decir cuál es la región. Limitada por y igual raíz de x, y igual x cuadrado, alrededor
del eje X. ¿Listo? Entonces este es el primer volumen que vamos a calcular. Entonces vamos a hacer, primero que todo, usted tiene que graficar su región para poder determinar si usa método de discos o método de arandelas, porque su región es la que le va a decir si va a quedar un hueco o no. ¿Listo? Entonces vamos a graficar primero que todo las regiones. Voy a graficar en el primer cuadrante porque la función raíz de x está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces la función raíz de x, cuando x vale 0, y vale 0, es una parábola, pero aquí me estoy saltando algunos pasos porque ustedes ya saben graficar funciones, ¿listo? Pero no quiero hacer el video más largo por eso, pero ustedes tienen que detallar muy bien cómo hacen el gráfico de esa función. Digamos que por aquí está 1, pasa por 1, 1, la función raíz de x, y cuando vale 4, 2, 3. Cuando x vale 4, y vale 2, es una semiparábola con vértice en 0, 0. Bueno, esta es la gráfica de y igual a raíz de x. Listo. Ahora la función x cuadrado. La función x cuadrado la conocemos muy bien. Pasa por 0, 0. Pasa por 1, 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Y entonces es la parábola que me pasa por esos 3 puntos. Esta es y igual a x cuadrado. ¿Listo? Entonces, fíjense que el ejercicio dice que hallar el volumen del sólido formado al girar la región limitada por esas dos. Entonces, limitada por esos dos, lo que quiere decir es que mire que se le encerró. ¿Qué se le encerró? Mire que lo único que se encerró en esta región, perdonen, con estas dos funciones, es esta región de acá. ¿Listo? Es esta región de acá. ¿Listo? Esa es la región. Bueno, el resaltador se sale un poquito, pero es esa la región. ¿Listo? Es ese pedacito que se ve ahí. Entonces, como nosotros ya pudimos ver cuál es la región, entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar si se usa método de discos o método de arandelas. Para saber eso necesitamos mirar cuál es el eje de revolución. Aquí el eje de revolución es el eje X. Entonces nuestro eje de revolución es este de aquí. Entonces ponga a girar esa región que les acabo de pintar alrededor de ese eje X. Si ustedes ven en sus cabezas, el eje de revolución tiene, perdón, la región, entre la región y el eje de revolución tienen un hueco, tienen un espacio. ¿Cuál es ese espacio? Lo voy a pintar por un momento, luego lo voy a borrar. Miren, haciéndole un zoom, miren la región rosada y miren el eje de revolución. Cuando ustedes ponen a girar eso, miren que se les va a quedar este espacio de aquí, este les queda vacío. Esto de aquí les va a quedar vacío. Entonces, por eso, como me va a quedar un espacio vacío, ese espacio vacío también me va a generar en 3 dimensiones me va a generar como ¿cómo lo digo aquí? Porque no hemos entrado a cálculo multivariable para decirles esos conceptos, pero básicamente es un hueco, ¿listo? En 3 dimensiones, ¿listo? Es un hueco en 3 dimensiones, ¿listo? Entonces, por eso yo sé que aquí tengo que usar método de arandelas, porque esa pequeña región que me quedó en blanco allí entre la región rosada y el eje de revolución, cuando lo ponga a girar, pues entonces va a ser un hueco de 3 dimensiones
que tengo que considerar, ¿no? Es una superficie, ¿no? En 3 dimensiones sería una superficie que tengo que considerar. Bueno, entonces, tengo que usar método de arandelas. Entonces, lo primero que hago es encontrar el intervalo de integración. Entonces, hago un pequeño zoom nuevamente para decir cuál es el intervalo de integración. Les decía en la parte de arriba, el intervalo de integración es la parte donde usted encontró región. Miren que la parte donde yo encuentro región, si miro el eje de revolución, encuentro región desde aquí hasta este valor de aquí, miren. Es decir, pues ahí en el gráfico se ve que es entre 0 y 1, pero usted lo debe hallar analíticamente. ¿Cómo se halla analíticamente? Esos puntos son donde se están intersectando la gráfica roja y la gráfica naranja. Entonces, ¿cómo hallamos los puntos de intersección entre dos funciones? Si yo sé que las funciones son y igual a x cuadrado y y igual a raíz de x, para hallar sus intersecciones, lo que hago es igualarlas. X cuadrado igual a raíz de x. ¿Listo? Entonces, para resolver esta ecuación, pues para quitar esa raíz, debo elevar al cuadrado en ambos lados y me queda x a la 4. Si elevo la raíz de x al cuadrado, me queda solo x. Esa x que está sumando, al otro lado la paso a restar. Tengo que resolver esa ecuación. Y eso es una ecuación polinómica de matemáticas básicas. ¿Cómo se resuelve? Pues en un lado se deja 0 y en el otro dejo todo el polinomio para poder factorizar. En este caso, ¿cómo factorizo? Voy a sacar factor común que es x. En el paréntesis me queda x a la 3 menos 1. Saqué factor común, ¿no? Entonces, de factor común saqué la x. Entonces, x a la 4 dividido de x me da x a la 3 menos x dividido de x me da 1. Listo. Y resuelvo cada paréntesis igualado a 0. Entonces, este x lo igualo a 0 y el otro lo igualo a 0. X a la cubo menos 1 igual a 0. Ese 1 que está sumando lo puedo pasar a restar y me queda, perdón, que está restando lo puedo pasar a sumar y me queda x al cubo igual a 1. Y de allí saco raíz cúbica y raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, esto me corrobora que el intervalo de integración es entre 0 y 1. Ese va a ser el intervalo de integración. Ahora, miren que yo les decía acá arriba, después de que ustedes sacan el intervalo de integración, tienen que sacar quién es el R mayor y quién es el R menor. ¿Cómo se saca eso? Se saca con las distancias que hay desde las curvas hasta el eje de revolución. Tienen que mirar su región y poder identificar quién es la que está más alejada y quién es la que está más cerca de su eje de revolución. Solo en su región, no me interesa en la otra parte. Entonces, solo en mi región, solo miremos lo rosado. En lo rosado, recuerden que el eje de revolución es este, es el eje X. ¿Listo? Entonces, miremos en lo rosado qué curva es la que está más lejos de ese eje de revolución. Mirando solo la región rosada, la que está más lejos es esta naranja. Y la que está más cerquita es esta roja. ¿Listo? Entonces, la naranja me va a servir para hallar el R mayúscula y la roja me va a servir para hallar R minúscula. ¿Cuál va a ser la R mayúscula? La R mayúscula, el radio mayor, va a ser la distancia de la que está más alejada. ¿Quién es la que está más alejada? Dijimos que es raíz de X. Hasta el eje de revolución. ¿Cuál es el eje de revolución? Es el eje X, que tiene por ecuación y igual a 0. Entonces a esto le resto 0. Es decir, cuando el eje de revolución es el mismo eje X, el R mayúscula va a ser la misma función. En este caso es la misma función raíz de X. Y como el eje de revolución es el eje X,
el R minúscula va a ser también la misma función. ¿Pero cuál función si hay dos? Pues la función que está más cerquita del eje de revolución. ¿Quién está más cerquita? La función x cuadrado. Recuerden que para ver cuál es la que está más lejos y más cerquita, no me interesa la otra parte. Solo me interesa la parte rosada. Porque por aquí, por ejemplo, por aquí en esta parte la que está más lejos es la roja y la que está más cerquita es la naranja, pero a mí no me interesa en esa parte, me interesa solo en la parte rosada. Y la parte rosada, la que tiene más lejos es la naranja y la que tiene más cerquita es la roja. Listo. Entonces, ese va a ser mi R minúscula. Ahora, ¿quién va a ser el volumen? El volumen por definición es pi por la integral entre A y B. ¿Cuál fue el intervalo de integración? Entre 0 y 1. R mayúscula, ¿quién es R mayúscula? Raíz de X y esto lo elevo al cuadrado. Miren que la fórmula es con cuadrado. Menos R minúscula, es decir, menos el X al cuadrado elevado al cuadrado. Integro respecto a X, ¿listo? Y ese va a ser mi volumen, lo único que me resta es hacer la integral. Entonces esto va a ser pi por la integral entre 0 y 1. La raíz de X al cuadrado es X menos X a la 2 sería X a la 4, multiplico exponente e integro respecto a X. Y entonces esto es pi por la integral entre, perdón, hagamos de una vez la integral. ¿Quién es la integral de X? Es X a la 2 sobre 2. Menos la integral de X a la 4 es X a la 5 sobre 5. Y esto evaluado entre 0 y 1. Entonces el volumen va a ser pi por, si evalúo en 1, me queda 1 al cuadrado es 1 sobre 2 menos 1 a la 5 sería 1 sobre 5. Y si evalúo en 0, me quedaría 0 a la 2 es 0 y 0 a la 5 es 0. Entonces no es necesario, en este caso, no es necesario evaluar en 0. En este caso, porque me da 0. Hay algunos que ven el 0 y de una dicen que es 0. Ojo, tienen que verificar. En este caso sí es 0 porque 0 al cuadrado es 0 y 0 a la 5 es 0. Bueno, entonces pi por 1/2 menos 1/5, hago la suma de fraccionarios. Entonces, haciendo la suma de fraccionarios me queda 1 por 5, 5, menos 2 por 1, 2, sobre 5 por 2, 10, y eso multiplicado por pi. Y eso sería 5 menos 2 sería 3 décimos de pi. Y recuerden que como es un volumen, tienen que decir que son unidades cúbicas. ¿Listo? Y ese sería el volumen de nuestro sólido de revolución. ¿Listo? Entonces miren que aquí apliqué el método de arandelas. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, segundo ejemplo. Entonces, digamos que nos piden hallar el volumen. Voy a pausarlo para escribir de una vez el enunciado. Listo, entonces hallar el volumen del sólido formado al girar la región limitada por las gráficas. Miren que me dicen región limitada. Por las gráficas de x cuadrado más 1, y igual 0, x igual 0, x igual 1. Alrededor del eje Y, es decir, que el eje de revolución va a ser el eje Y. Entonces, lo primero que hago es graficar la región para determinar si uso método de discos o método de arandelas. Entonces, voy a empezar a graficar mi región. Como me están diciendo que tengo que limitar esto por x igual 0, y igual 0, y x igual 1, entonces yo sé que esa región va a estar en el primer cuadrante. ¿Listo? Entonces, la parábola x cuadrado más 1, ustedes pueden hacer el análisis hallando el vértice de la parábola y todo lo demás. Yo sé que esta es una traslación de la función x cuadrado una unidad hacia arriba, es decir que el vértice estaría en 1.
¿listo? Y los demás puntos se van a trasladar una unidad hacia arriba, ¿listo? Tres, 4 y 5. Esta es la gráfica de y igual x cuadrado más 1. No ahondo tanto en gráficas porque ya vimos en cálculo diferencial cómo graficar. Listo, entonces esta es y igual a x cuadrado más 1. La recta y igual 0. Y igual 0 es el eje x. Miren que hasta ahorita he graficado la roja y la azul, pero no se me han cerrado nada. He graficado x cuadrado más 1, y igual 0. Ahora, x igual 0. ¿Quién es x igual 0? X igual 0 es el eje x. Esto es x igual 0. Tampoco se me han cerrado nada. Ahorita dice la recta x igual 1. Entonces, ¿quién es la recta x igual 1? La recta x igual 1. Acá está x igual 1, entonces trazo una recta por allí. Esta es x igual 1. Y ahora sí, miren que se encerró con la verde, la roja, la naranja y la azul. ¿Qué se encerró? Se encerró, miren que se encerró este pedazo de aquí. Esta es mi región. Esta es la región que yo voy a poner a girar. Entonces, esa región la voy a poner a girar, pero ¿alrededor de quién? Dice, póngala al girar alrededor del eje Y. Entonces, imaginen esa región girando alrededor del eje Y. ¿Qué pasa? Al poner a girar alrededor del eje Y, esa región, pues si le hacemos como por aquí la proyectamos. ¿Listo? Entonces sería como algo así más o menos. ¿Listo? Bueno, entonces alrededor del eje Y la vamos a poner a girar. Pero noten si tienen que usar método de discos o método de arandelas. Entonces, vamos a hacerle un zoom a la gráfica para saber si método de discos o método de arandelas. Recuerden que lo que tienen que hacer es mirar la región que han pintado y mirar si hay un hueco o no entre la región y el eje de revolución. Recuerden que el eje de revolución es el eje Y. Entonces, si yo pongo a girar esa región alrededor del eje Y, me doy cuenta que hay una parte que no tiene hueco. ¿Cuál es la parte que no tiene hueco? Esta parte de aquí, cuando gira alrededor del eje Y, no tiene hueco. Pero la otra parte, es decir, esta partecita de aquí, cuando gira alrededor del eje Y, sí tiene hueco. ¿Por qué sí tiene hueco? Porque miren el espacio vacío. Miren el espacio vacío que hay aquí. Hay un espacio vacío entre la región roja y el eje de revolución. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que la primera partecita, llamémosla parte 1, esa parte 1 de la región, o R1, como la quieran llamar, tendría que usar método de discos, pero para la segunda parte, 2, tendría que usar el método de arandelas, porque en esa parte sí hay un hueco. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el volumen total? Va a ser el volumen de la suma de el volumen por la parte 1 más el volumen de la parte 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a decir que hay un volumen 1 y hay un volumen 2.
Entonces, ¿quién es el volumen 1? Va a ser el volumen de la parte 1, de la región 1. Entonces, el volumen de la región 1, miro primero cuál es el intervalo de integración. En esa parte 1, el intervalo de integración va a ir desde aquí. Ya lo miro en el eje Y porque estoy teniendo en cuenta que el eje de revolución es el eje Y. ¿Listo? Entonces va a ir desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Y aquí qué hay? Aquí está el vértice de la parábola. ¿Cuál es el vértice de la parábola? ¿Cuánto vale Y ahí? Y vale 1. Por lo tanto, el volumen 1 va a estar dado por la integral entre 0 y 1. ¿De quién? Entonces, miren, ¿cuál en esa región rosada, en la parte 1, cuál es la única función? Bueno, ¿o cuál es la función que está más alejada del eje de revolución? Pues sería esta de aquí. Es esta, que es la recta x igual a 1. ¿Listo? Entonces, yo sé que ahí el volumen 1 va a ser la integral únicamente de 1. ¿Listo? Entonces, 1 y recuerden que va a estar elevado al cuadrado. Ojo, porque aquí integro respecto a Y, porque el eje de revolución es el eje Y, es un eje de revolución que es vertical. Listo. Entonces, ¿quién va a ser este volumen 1? Calculémoslo. Y ahorita miramos quién es volumen 2. Entonces, el volumen 1 va a ser igual a esto, y esto sería pi por la integral entre 0 y 1, perdón, 1 al cuadrado es 1 por dy. La integral de 1, estoy integrando respecto a y, entonces sería y. Evaluado entre 0 y 1. Si evalúo entre 0 y 1 me queda pi por y evaluado en 1 sería 1 menos únicamente 0, aunque pues si quieren no lo escriben. Entonces esto sería únicamente pi por 1 es pi. Unidades cúbicas, pero las unidades las vamos a escribir al final de todo el volumen. Bueno, entonces el volumen 1 sería únicamente pi. Listo, ahora vamos a hallar el volumen 2. El volumen 2 sí tengo que usar método de arandelas porque en esa parte 2, hay un hueco. ¿Listo? Entonces aquí pues yo lo había pintado con un azul, pero recuerden que esta es la línea roja, ¿listo? Y esta es la línea naranja, listo. Bueno, entonces, ¿cómo uso el método de arandelas? Entonces recuerden que tengo que usar el radio mayor y el radio menor. ¿Quién es el radio mayor? Es la función en esa parte 2, miren solo la parte 2. ¿Cuál es la que está de esas dos curvas? ¿Cuál es la que está más alejada del eje Y? La que está más alejada del eje Y es la naranja, que la naranja es x igual a 1. Entonces, por aquí aparte, voy a decir R mayúscula. R mayúscula, en este caso sería R de Y, porque el eje de revolución es vertical. R de Y sería 1, ¿listo? Ahora, no le tengo que restar menos el eje de revolución porque yo sé que el eje de revolución es 0 y entonces daría únicamente 1. Si el eje de revolución no fuera el eje de Y, sí tengo que restarle el eje de revolución. Ahora, ¿quién sería R minúscula? Va a ser en esa región 2 la función que está más cerquita del eje de revolución.
¿Cuál está más cerquita en esa P sub 2 del eje de revolución? La línea roja. ¿Y quién es la línea roja? Miremos, minimicemos para ver quién es la línea roja. Es x al cuadrado más 1. Y a eso le tendría que restar el eje de revolución, pero yo sé que el eje de revolución es 0. ¿Listo? Ay, perdón, aquí he cometido un error. Miren que es R de Y. Entonces yo tengo que yo sé que es y igual a x cuadrado más 1, pero para que sea r de y tengo que despejar x. Entonces, despejemos x de ahí. Entonces, el 1 que está sumando pasa a restar y nos queda y menos 1 igual a x cuadrado. Y saco raíz cuadrada, entonces me queda más o menos la raíz de y menos 1 es igual a x. Entonces, más o menos, ¿por qué? Porque eso es una parábola. El más indica que está tomando la parte derecha de la parábola. El menos indica que está tomando la parte izquierda de la parábola. Miren en la región si es la parte derecha o la parte izquierda de la parábola. Pues esta parábola realmente tiene una parte izquierda que no grafiqué, que sería algo así, ¿cierto? Pero yo solo necesito la parte derecha y estoy tomando la parte derecha. Por lo tanto, tomo solo x igual a raíz de y menos 1, la parte derecha de la parábola. Entonces, ¿quién sería r de y? Entonces, r de y sería la raíz cuadrada de y menos 1. Porque el eje de revolución es vertical, por eso tuve que despejar quién era x. ¿Listo? Entonces ese es r de y. Y le restaría el eje de revolución, pero como es 0, pues entonces daría solo eso. Entonces, de acuerdo a esto, vamos aquí a plantear nuestro volumen 2. Entonces, ¿quién va a ser el volumen 2? El volumen 2 va a ser, la fórmula es pi por la integral. Ah, bueno, y me faltó el intervalo de integración. ¿Quién es el intervalo de integración? Entonces, miren que el intervalo en esa región 2, el intervalo de integración iría desde aquí que está el 1 hasta este punto de aquí, que parece que es 2, pero ¿cómo lo hallo? ¿Cómo lo hallo analíticamente? Pues yo sé que ese punto es donde se están intersectando la gráfica naranja y la gráfica roja. La gráfica naranja es x igual a 1 y la gráfica roja es x igual a raíz de y menos 1. Entonces, como x es igual a 1 y x es igual a raíz de y menos 1, entonces igualo 1 igual a raíz de y menos 1. Y resuelvo esta ecuación. Entonces, elevo al cuadrado y me queda 1 al cuadrado es 1. Y al otro lado, si le elevo al cuadrado, se va a la raíz y me queda y menos 1. El 1 que está restando pasa a sumar y nos queda 1 más 1, que sería 2. Entonces, y sería 2. Por lo tanto, el intervalo de integración sería desde 1 hasta 2. ¿Por qué el 1? Porque es el vértice de la parábola. ¿Y por qué el 2? Porque es la intersección entre la gráfica roja y la gráfica naranja. ¿Listo? Bueno, entonces el intervalo de integración va a ser entre 1 y 2. ¿Listo? De R mayúscula al cuadrado. ¿Quién es R mayúscula? Pues R mayúscula es 1. Y lo elevo al cuadrado. Menos R minúscula, que es raíz de y menos 1. Y lo elevo al cuadrado. E integro respecto a y. Entonces esto es igual a pi por la integral entre 1 y 2, 1 al cuadrado es 1. Si elevo esta raíz al cuadrado se cancela y entonces me quedaría, ojo por el menos, que hay dentro del paréntesis, menos por más da menos, y este menos
por este menos de aquí da más 1 e integro respecto a y. ¿Listo? Entonces, esto es igual a pi por la integral entre 1 y 2. A ver, este 1 de aquí más este 1 de aquí sería 2 menos y integro respecto a y. Entonces me quedaría pi, la integral de 2, eso sería 2, sale el 2 de la integral por y, ¿cierto? Menos la integral de y sería y al cuadrado sobre 2. Y esto lo debemos integrar entre 1 y 2. Entonces, ¿cuál va a ser la integral? Va a ser pi por, vamos a evaluar en 2, entonces nos queda 2 por 2 menos 2 al cuadrado sobre 2, menos, ese menos es el de fórmula, listo, entonces nos queda, evaluamos en 1, entonces nos queda 2 por 1 menos 1 al cuadrado sobre 2. Listo, entonces eso es pi por 2, 4, menos 2 al cuadrado es 4, sobre 2 sería 2. 4 sobre 2 es 2. Listo, menos 2 por 1 es 2. Y ahora este menos de fórmula por este menos me da más 1 al cuadrado es 1 sobre 2. Listo, entonces esto es pi. 4 menos 2 da 2, menos 2 da 0, más 1 medio. Entonces sería, únicamente nos queda 1 medio. Y por lo tanto, pues escrito de una mejor forma, sería 1 medio de pi. Unidades cúbicas. Bueno, entonces, recordemos que el volumen total era el volumen 1 más el volumen 2. Entonces, si vemos, el volumen 1 nos dio pi, entonces sería pi más el volumen 2, que sería 1 medio de pi. Y haciendo esta operación de fraccionarios, 1 más 1 medio es 3 medios, pi, y como estoy hablando de volumen, entonces eso va a ser unidades cúbicas. Y ese sería el volumen del sólido de revolución. ¿Listo? Ese es nuestro volumen. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Entonces eso sería un tercer ejemplo. Entonces el tercer ejemplo, voy a escribirlo. Listo, muchachos. Entonces dice hallar el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por y igual raíz de x igual 0, x igual 4, y igual 0, alrededor de x igual a menos 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el gráfico de la región y después mirar el eje de revolución para saber si me uso método de discos o método de arandelas. Entonces, de una vez les voy diciendo que la tarea de la próxima clase, o mejor dicho, de la próxima semana, porque ya próxima clase no hay, ¿listo? Sería con base a este tercer ejemplo, tiene que ser parecido a este tercer ejemplo, que el eje de revolución no es ni el eje X ni el eje Y, ¿listo? Y que usen método de arandelas, ¿listo? Bueno. Durante la clase les digo cuál va a ser la fecha de entrega de este ejercicio. Bueno, entonces, vamos a graficar la región. Entonces dice limitada por y igual raíz de x. Vamos a hacer la gráfica de y igual raíz de x. Entonces pasa por 0, 0. Es el vértice. 1, 1. Y 4,2.
Esta es la gráfica de y igual a raíz de x. Listo. Ahora, x igual 0. ¿Quién es x igual 0? X igual 0 sería el eje Y. Hasta ahorita no se me ha encerrado nada. Listo. X igual 4. ¿Quién sería x igual 4? Esto sería x igual 4. ¿Listo? La gráfica limitada por esto, por x igual 4 y por y igual 0. Y igual 0 sería esto. Lo que pasa es que me quedé pensando en algo. Este ejemplo creo que le está sobrando el x igual 0, porque si vemos aquí con el x igual 0, no lo estamos teniendo en cuenta para nada. Pues solo para decir que es este vértice de aquí. ¿Listo? Sin embargo, pues la región que se me encerró fue esta, ¿no? Creo que ese x igual 0 es para decirnos dónde está el vértice directamente. Bueno, entonces esta es la región que se me está encerrando, ¿listo? Bueno, entonces esa región, ¿alrededor de quién la voy a poner a girar? Entonces dice que el eje de revolución de esta región es x igual a -1. ¿Listo? Miren que el eje de revolución es muy importante para determinar si es método de discos o método de arandelas. Si el eje de revolución fuera el eje X, por ejemplo, usaría método de discos, porque entre la región y el eje X no hay hueco. Si el eje de revolución estuviese, por ejemplo, en -1, en X, perdón, en Y igual a -1, por aquí, entonces sí tengo que usar método de las arandelas porque me va a quedar un espacio. Ahorita me están diciendo el eje de revolución es la recta X igual a -1. Entonces la recta X igual a -1, permítanme, busco un color por aquí. ¿Cuál no he usado? Entonces la recta X igual a -1, este es el -1. Este va a ser mi eje de revolución. X igual a -1. Entonces, evidentemente hay un gran espacio entre esa región y el eje de revolución. Por lo tanto, tengo que usar el método de arandelas. Bueno, entonces, primero que todo, como el eje de revolución es vertical, en todas las funciones tengo que tener despejado X. Entonces, voy a hacer ese ejercicio. En todas las funciones tengo que tener despejado X. Entonces, miren que esta ya tiene despejado X, esta no. Entonces despejemos X de ahí. ¿Cómo despejo X de ahí? Elevo al cuadrado y me queda Y cuadrado igual a X. Entonces, ¿por qué es necesario eso? Porque como el eje de revolución es vertical, entonces tengo que integrar respecto a Y. Listo. Entonces, ahora sí, voy a plantear mi integral. Para plantear mi integral, miro cuál es el intervalo de integración. Entonces, el intervalo de integración va a estar en Y porque el eje de revolución es vertical. Entonces, en el eje Y, ¿desde dónde hasta dónde encuentro región? Desde el 0, de Y igual 0, aquí, hasta este puntico de aquí, que sería por aquí, un valor. ¿Qué valor? Pues ahí se ve que aparentemente es 2, pero lo que tengo que hacer es ver que efectivamente es 2. ¿Cómo hago? Pues ese punto fue donde se intersectó la curva roja con la curva azul. Entonces lo que hago es igualar x igual a 4
y x igual a y al cuadrado, entonces igualo 4 igual a y cuadrado. Mire que estoy usando el método de igualación. Si x es igual a 4 y x es igual a y cuadrado, entonces digo que 4 es igual a y cuadrado. Listo, entonces el 4 que está sumando pasa a restar y nos queda y cuadrado menos 4 y al otro lado me queda 0. Para resolver esta ecuación voy a aplicar la factorización por diferencia de cuadrados. Entonces la raíz de y cuadrado es y, en uno va suma, en otro va resta y en la raíz cuadrada de 4 es 2. Eso quiere decir que nos queda y más 2 igual a 0 y despejo y me queda y igual a menos 2. Y la otra, y menos 2 igual a 0, me queda y igual 2. Chicos, miren que me dieron dos valores, pero de esos dos valores yo me tengo que ayudar en el gráfico cuál es el que tomo. Me dio menos 2 y 2. ¿Este valor de aquí será menos 2 o será 2? Pues obviamente como está en la parte de arriba va a ser 2. ¿Listo? Entonces ya sé que mi intervalo de integración va a ser desde 0 porque la región estaba limitada por el eje X que es y igual 0 hasta 2. Entonces los límites de integración van a ir desde 0 hasta 2. Entonces, ahora tengo que hallar quién es el R mayúscula y quién es el R minúscula. Entonces, ¿quiénes son los R? Son las distancias, ¿listo? Que hay de las curvas al eje de revolución. ¿Quién es R mayúscula? Recuerden que dependiendo de Y, entonces tengo que tener en las funciones despejado X. Entonces, miren en la región, ¿cuál de las curvas está más alejada de la recta x igual a 1. La que está más alejada en esa región rosada es, es esta curva azul. Y esa curva azul es nada más y nada menos que 4. Entonces, la distancia que va a haber entre esta recta y el eje de revolución, miren que el eje de revolución es menos 1, ¿no? Es este de aquí. ¿Cuál es la distancia que hay desde esta? Ay, Dios. Desde esta recta azul hasta el eje de revolución, pues va a ser 4 más la distancia que hay desde el eje Y hasta esta recta. ¿Cuál es esta distancia? 1, ¿no? Entonces le sumo a esta distancia que hay aquí grande, le sumo esta distancia que es pequeñita y esa sería la distancia mayor. Es decir, va a ser 4 más 1. O en otras palabras, lo que yo les venía diciendo va a ser la función que es 4 menos el eje de revolución. ¿Y quién es el eje de revolución? Sería menos 1. Y menos por menos da más. Es decir, daría más 1. Entonces, 4 más 1 es 5. Ahorita, ¿cuál es el R menor? ¿Cuál es la función que está más cerquita en esa región del eje de revolución? Entonces, si ustedes miren esa región rosada. Esa región rosada, la función que está más cerquita del eje de revolución es esta roja. Y esa roja tiene por ecuación x igual a y cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser R minúscula? Va a ser y cuadrado menos la recta x igual a menos 1. O más bien va a ser el y cuadrado más este pedacito de aquí que mide 1. ¿Listo? Es decir, y cuadrado más 1. ¿Listo? Bueno, entonces,
Ya que tenemos el R mayor y el R menor, entonces ahora sí vamos a hallar el volumen. El volumen va a estar dado por pi por la integral. Ya vimos que la integral, el intervalo está entre 0 y 2 del R mayor, que sería 5 al cuadrado, menos el R menor, que sería y cuadrado más 1 al cuadrado, y esto lo integro respecto a y. Entonces esto es pi por la integral entre 0 y 2, 5 al cuadrado es 25, y eso es un binomio al cuadrado, que es cuadrado del primero, es decir, y a la 4. ¿Por qué menos? Porque este menos me va a cambiar todos los signos por menos, ¿no? Porque todos los signos del paréntesis van a ser positivos, y con el menos de afuera me va a quedar negativo. Entonces, y a la 4 menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2y cuadrado, menos cuadrado del segundo, que es 1, y esto lo integro respecto a y. Listo, entonces, esa integral me da pi por la integral entre 0 y 2 de 25 menos 1 da 24, este 25 menos este 1, menos y a la 4, menos 2y al cuadrado, integro respecto a y. Entonces, esa integral me da pi por 24y menos y a la 5 sobre 5 menos 2y a la 3 sobre 3, y eso evaluado entre 0 y 2. ¿Listo? Entonces, lo único que me resta es evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la evaluación? Sería pi por, evaluando en 2. Evaluando en 2 sería 24 por 2 menos 2 a la 5 sobre 5 menos 2 tercios por 2 a la 3. Y evaluando en 0, bueno, aquí menos evaluado en 0, pero fíjense que evaluado en 0 me da 24 por 0, 0. 0 a la 5, 0. Y 0 a la 3 es 0. Entonces la otra parte me va a dar 0. Entonces voy a dejarlo hasta acá. Listo, entonces esto sería pi por 24 por 2 sería 48. Listo, menos 2 a la 5 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2 da 32 sobre 5, menos 2 a la 3 es 8 por 2, 16 sobre 3. ¿Listo? Bueno, y entonces lo que restaría sería hacer esa suma de fraccionarios, ¿no? Para eso pueden usar directamente la calculadora. Según lo que yo veo aquí, da 544 sobre 15 pi unidades cúbicas. ¿Listo? Entonces, ese sería el volumen del sólido que se genera. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería entonces el contenido de la asignatura. ¿Listo? Dejo entonces, chicos, que hagan las preguntas en Classroom. Si tienen dudas, podemos reunirnos al final mediante videoconferencia. La siguiente clase, la clase de la siguiente semana, también la voy a dejar para dudas. Listo, si tienen alguna pregunta. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.